Hola a todos y todas. Nuevamente estamos en la clase 5, ¿sí?, de capacitación de táctica y estrategia. Vimos los sistemas, vimos lo que es táctica, lo que es estrategia, vimos el arquero también, ¿sí? Vimos cómo se enlazaban los sistemas. Vamos a desglosar un sistema que es el 1352. Vamos a pasar ya a desglosarlo, a hablar de este sistema, que es un sistema que se está utilizando mucho en el Mundial 2022. También, a su vez, ¿por qué? Ahora vamos a hablar sobre este sistema. ¿Por qué se está usando este sistema? ¿Para qué se está usando? ¿Cómo se está usando? Vamos a hablar ya directamente de las características del sistema. El sistema 1352 es una consecuencia del 1442, debido a que hoy en día casi todos los equipos actúan con dos delanteros. Muchos entrenadores o entrenadoras piensan que es un gasto innecesario ocupar la última línea con cuatro defensores. Con defensas bien entrenados es suficiente si los dos delanteros contrarios son marcados hombre a hombre por dos defensas, siempre que detrás de esto se encuentre un líbero que asegura la defensa y ocupa los espacios libres. Por eso el 1-3-5-2, ¿sí? Recordemos que viene del 1-4-4-2. Debido a la densa ocupación del mediocampo, con 5 mediocampistas, los espacios a la derecha y los de izquierda, los dos defensas centrales pueden ser cubiertos a través de una defensa zonal. Al mismo tiempo, el gran número de centrocampistas permite variaciones de la táctica, como el pressing y el doblaje en la marcación. ¿Sí? El doble T, doblegar en la marcación. El sistema 1-3-5-2 es uno de los sistemas más utilizados en la actualidad, junto con el sistema 1-4-4-2. Esto consiguió revivir y hacer más atractivo el juego en el centro del campo a comparación con mundiales anteriores o en épocas anteriores donde se jugaba mucho defensa y ataque. Hoy eso, es una observación de nosotros. Se juega muchísimo más en el medio campo y un poquito en la defensa, mucho más que en ataque. Depende, eso, a ver, es no solo una observación, sino también nos basamos en datos, pero sí el balón lo tienen mucho más los mediocampistas jóvenes. ¿Cuáles son los objetivos del sistema? Del 1-3-5-2. Distribución de los hombres idóneos en cada zona, ocupación racional del terreno de juego, racionalización del trabajo, trabajar siempre bajo racionalización, sin emplear esfuerzos de más ni de menos. ¿Por qué? Porque se trabaja ocupando bien todo el terreno de juego. Entonces, ya no va a tener, según este sistema, es un objetivo, ¿sí? No va a tener uno que, como quien dice, salirse de su puntita por demás, dependiendo de alguna sección. Perfecta conjunción entre líneas dentro del sistema, flexibilidad posicional dentro del mismo, que era lo que hablábamos recién, soporte del planteamiento táctico y ofensivo y defensivo, apoyo del juego colectivo, es un objetivo también, fomento del sistema del compañerismo, del sentido del compañerismo, fomenta el pressing, sobre todo en el medio campo, obviando las otras dos líneas, realizan salidas rápidas por los dos lados y con los volantes laterales y con los jugadores en puntas. ¿Cuáles son los atributos de este 1-3-5-2? Facilita el pressing en el medio campo, permite el contraataque por los dos lados, mayor flexibilidad con los volantes para incorporarse al ataque, creación de juego en el medio campo, al tener una superioridad numérica en el medio campo, ahí ya hay más creación de juego. Tiene un fuerte dispositivo defensivo y una excelente distribución racional del espacio, lo que hablamos antes. Para mí, el 1-3-5-2 junto con el 1-4-3-3 son los que tienen una excelente distribución racional del espacio. ¿Sí? El 1-4-3-3 también, después lo vamos a ver. En el aspecto ofensivo es posible desarrollar a partir de los números a la línea compacta del centro del campo. Ataque de una gran diversidad en función del lugar de recuperación del balón. Se recupera el balón, hay que reaccionar rápidamente para un contraataque o un ataque rápido o un ataque posicional. ¿Sí? Por eso, en el aspecto ofensivo se puede desarrollar a partir de la numerosa línea compacta, siempre desde el centro de juego estamos hablando.
Cuando se recupera el balón, se reacciona rápido para un contraataque y tiene un ataque rápido o un ataque posicional, que es muy interesante. Escalonando bien las diferentes líneas y practicando una cobertura adecuada, siempre cabe la posibilidad de retrasar el balón para jugar con apoyos. Recordemos que el arquero es un jugador de apoyo. Entonces tenemos todos los jugadores de apoyo abajo. ¿Cuáles son los recursos principales? Dos stoppers con buena marcación y velocidad de aceleración, mediocampistas dominadores del pressing y el contraataque, o sea, tienen que tener un poco las dos cosas, buena pegada, buena salida, buen quite, buena presión, buena marcación, buena ocupación de los espacios, volantes laterales con capacidad técnico-táctica, tanto de mediocampistas como de laterales, porque al jugar con tres abajo, estamos dando una mano también en el ida y vuelta, siempre dependiendo de la situación de juego, ¿no? Y delanteros dos rápidos para el contraataque. ¿Sí? Estos son los recursos principales. Por sobre todas las cosas también está bueno tener un arquero que trabaje bien con los pies, porque ayuda a los dos laterales y de ahí se puede empezar a comenzar a jugar. Los dos laterales que son volantes en realidad. ¿eh? No son laterales fijos. Ahí vemos la distribución del campo, con volante defensivo, mixto y enganche, siempre el 1-3-5-2. Podemos jugar con un volante, acá vemos, acá donde está el cursor del mouse. Tres abajo, tres jugadores abajo, ¿sí? Acá con volante defensivo, acá están los cinco, formando ahí como un paredón, ¿sí? Y después los dos delanteros. Después tenemos tres defensas centrales y en línea, tres defensas, todos en línea. Es similar a esto, a lo que tenemos anteriormente, pero los defensas juegan en línea. Un volante defensivo y mixto, y uno más adelantado y más atrasado, al tipo un enganche, y con dos contenciones y un enganche, un doble 5, ¿sí? Y un enganche más adelantado. ¿Cuáles son las funciones defensivas del 1-3-5-2? Dos marcadores centrales con un líbero por detrás de ellos para efectuar las coberturas necesarias. Normalmente el tipo de marcaje es al hombre, al jugador o a la jugadora. Dos laterales que se encargan de bandas correspondientes, trabajando en sus respectivas zonas. Tres mediocampistas cuyo tipo de marcaje es el de zonas. Dos delanteros que normalmente cierran los espacios por el centro y no tienden a abrirse por las bandas, porque si no queda vacío. Entonces, dejando esto para los laterales propios y bajando a defender normalmente en situaciones de táctica fija. Cuando hay pelota parada, ahí sí retroceden un poco los peloteros. Las funciones ofensivas, los marcadores centrales que se incorporan al ataque, sobre todo en jugadas de táctica fija. El líbero debe poseer características propias para incorporarse y salir en funciones ofensivas de forma esporádica y con gran decisión. Los laterales volantes deben subir al mediocampo con velocidad y construirse en verdaderos extremos durante muchas fases del juego. Los mediocampistas que se incorporan al ataque por detrás de los delanteros intentando la finalización de media y larga distancia, incluso uno de ellos adaptando posiciones de remate. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Tenemos las ventajas defensivas y las ofensivas. Pero vamos a ver las defensivas. Igualdad o generalmente superioridad numérica en la zona media, campo por densidad y por la siguiente distribución racional de los centrocampistas. También permite el repliegue ordenado o intensivo con mucha cantidad de efectivos, lo que dificulta enormemente las tareas de progresión del rival, pues ya tenemos 8, ¿sí? Ya sea en ataque masivo o en contraataque. Por lo general van los dos, y después tenemos como 8 o 9 atrás, porque están los 9 restantes. Es un sistema que va y viene en bloque, excepto los delanteros en táctica fija, pero también trabaja mucho con el pressing, entonces hay mucha gente atrás. Defensivamente ahoga al rival mediante la presión individual, tiene muchos jugadores atrás, lo que hablábamos. Puede ahogar con presión individual, zonal o principalmente de ayuda, ya sea en el medio campo o incluso en la propia defensa. Esto permite una compensación en el esfuerzo para todos sus elementos. La presión iniciada, como hablamos recién, con dos delanteros sobre la defensa contraria y continuada por los 5 mediocampistas, debilita mucho los ataques rivales, llegando a las zonas en la defensa a situación precaria para ofrecer peligro evidente. Le llega muy desgastado porque ya hay como 7, 8 jugadores que hablamos recién que tienen que pasar, ¿sí? Las basculaciones en la medular permiten movimientos más organizados
y de menos distancia, por lo que se consigue taponar solamente todos los espacios. A la vez permite ahogar con la presión de ayuda mucho más al rival que el campo contrario, especialmente cuando sus inicios son por banda. ¿Qué queremos decir con esto? Que las basculaciones y los movimientos en la medular, a ver cómo decimos nosotros, en el esquema principal del arquero, el defensor, el volante y el delantero, en la médula, ¿sí?, del equipo, en la parte medular, son más organizados y de menos distancia, porque están mucho en línea, están trabajando en línea, ¿sí? Entonces, en la médula espinal del equipo, ¿sí?, la columna vertebral del equipo, que se conforma con el arquero, el defensor, stopper central, el volante y el delantero, tenemos una columna bastante larga, pero a su vez son más organizados y de menos distancia. Es una columna larga, pero de menos distancia entre sus integrantes. Las desventajas defensivas. Obliga a un gran despliegue físico para recuperar la zona y espacio, con repliegue rápido por parte de los volantes y laterales, y a la capacidad de concentración y disciplina de los marcajes centrales cuando se encuentran desarropados. Este sistema de tres centrales es el punto más débil defensivo en la espalda de los carrileros. Por si estos se encuentran muy adelantados y no pueden recuperar la zona, dejan un gran espacio a sus espaldas por el que los rivales suelen caer para progresar o desajustar el marcaje de los centrales y provocar espacios en otras zonas de la defensa con déficit evidente de tiempo y espacio en las basculaciones, en los relevos, ¿sí? Entonces, este sistema obliga tanto defensivamente a generar un alto grado de simbiosis entre las líneas media y defensa, tanto en coordinación como en equidistancia y prestaciones de ayudas constantes, lo que a lo largo de la temporada supone un gasto de energía importante mental y física, ¿sí? Esto es importante, lo que hablábamos recién, ¿sí? Trabajar mucho con los carrileros, antes lo hablábamos, que no son carrileros fijos, o no son extremos fijos, carrileros fijos, volantes por los laterales de fijos. Entonces, al estar todo el tiempo yendo y viniendo, eh, tiene como una simbiosis y es una desventaja y puede producir un gran desgaste. ¿Por qué? Porque tenemos tres, dos, y si estos dos no, tienen que venir los otros dos. Entonces es todo una... Ahí sí estaríamos no resintiendo todo, pero es una de las desventajas que tiene este sistema, como todos. Tiene ventajas y desventajas. Y después están las ventajas ofensivas. Ayuda a tener el control del balón en la medular, aumentando el porcentaje de posesión del mismo. ¿eh? Permite una mayor triangulación del balón, tanto en propio campo como en ataque progresivo al campo contrario. ¿Por qué? Porque tiene suficientes elementos aliados para tener la solución de pase. Permite conectar rápidamente con dos delanteros para tener una continuidad del ataque y después con tres o cuatro volantes de llegada. Un masivo progresivo que permita tener máxima presencia finalizadora y remate en el límite en el interior del área. Y luego de presionar y recuperar el balón en campo contrario, el equipo está muy cerca de la portería adversaria y con suficientes efectivos para concretar un ataque con igualdad o superioridad numérica y posibilidades de presencia y éxito en la cuantía de rematadores. ¿Por qué? Lo que hablamos recién. Llegamos con mucha gente. Si la capacidad de desdoblamiento de carrileros interiores o media punta en toda la amplitud de campo es coordinada y de presencia continuada, puede producir desestabilización y superioridad numérica atacante para continuas acciones en superioridad numérica. ¿Sí? Se produce efecto sorpresa, se produce un efecto sorpresa, siendo el atacante de la segunda línea si las proyecciones de los centrocampistas en especial se producen de manera fulgurante, vertical y con miras. Y después tenemos las desventajas ofensivas. Si hablamos de las ventajas, hablan las desventajas. Si los carrileros no son de carácter, siempre hablamos de carácter, ahora voy a hacer un hincapié en eso, llega a la productividad ofensiva y prefiere generar más recursos defensivos, el sistema queda cojo en la amplitud de campo, con posible inferioridad numérica en campo contrario. Y por supuesto huérfano, ¿no? A la hora del suministro de pases y centros para los atacantes para llegar precisamente con gente. El mediocampo, ya sea en formación de dos pivotes o uno solo, tiene que equilibrar bien entre sus mismos componentes. Porque a pesar de su gran densidad numérica, estos elementos pueden quedar disasociados o con un excesivo espacio entre ellos. Por ejemplo,
En el caso de poco acompañamiento ofensivo en campo contrario, cuando un volante lateral, un media punta y dos delanteros están prácticamente situados al límite o al interior del área. 3. Precisamente por la acumulación de atacantes puede producirse una excesiva densidad en zonas cortas en la frontal del área donde el rival efectúa el embudo oportuno para no dejarnos progresar, arrebatarnos el balón y cogernos un amplio espacio de salida de contraataque. ¿Sí? Una vez que nos saca el balón, agarra espacio, tiene ya amplio espacio, ¿sí? Y es un poco más complejo. El esfuerzo generoso en recorrido ofensivo de los centrocampistas va desgastando al pasar de los minutos, por lo que es frecuente ver una descompensación entre la primera y la segunda en cuanto a presencias llegadoras de los volantes laterales. El equipo puede quedar progresivamente a merced del contrario en el último tercio del encuentro. El sistema 1-3-5-2. El sistema es esencialmente versátil, ya que tiene la capacidad de ser muy ordenado defensivamente y luego convertirse rápidamente en un sistema altamente ofensivo. Normalmente utilizado por equipos que esperan al rival en su medio campo, con marcación zonal o juegos de visita. Busca el contraataque por todos lados, ocupación y desarrollo. La composición más habitual de este sistema, responde a un arquero, 5 defensas, 3 mediocampistas y 2 delanteros. 5 defensas, ¿por qué? Porque tenemos 2 de carácter ofensivo, que los podemos ubicar como volantes, ¿sí? Entonces, la idea es ubicar a los 3 jugadores por el centro, de características marcadores centrales, 2 defensas laterales, que serían 2 volantes laterales también, con funciones de defensa y ataque, por los costados del terreno de juego. En el centro del campo, se ubicará un volante central, encargado de distribuir el juego y a la vez cumplir función de volante de contención, y a los costados de este, 2 volantes que eran los que hablamos recién, con muy buen manejo de balón, cumplirán funciones defensivas en el medio del ataque, llegando al área, apoyando las puntas y al lateral volante por los extremos del campo. Acá vemos cómo funcionaría con un volante centro, que ahí lo estoy poniendo con el mouse, y 2 media punta, y con 2 contenciones, que es un doble 5, famoso doble 5, generalmente se juega con un quitador y con un pasador. ¿Sí? Los 2 de quite no. Los 2 pasadores, por lo general, no. Uno tiene que quitar y el otro ser un buen pasador de balones de los que el otro quita. Y los objetivos son disminuir el potencial del ataque rival, reducir espacios en la defensa, hacer que el rival salga para que deje espacios para contraatacar, porque tenemos mucha gente. Ventajas del sistema es la recuperación en campo propio, evita el contraataque del rival. Contraataque propio, facilita el armado de ataque en posición del balón, hay menos desgaste y tiene inconvenientes el sistema, así como todos. Pocas oportunidades de anotar en un juego, porque tenemos 2 delanteros, puede pasar. Comportamiento defensivo de gran parte del juego. El rival propone el juego. ¿Es un inconveniente? Sí. Si el rival propone el juego, si yo le quiero sacar la pelota, puede llegar a ser. Acá vamos a ver acá precisamente las acciones combinadas y cómo entrenarlo. Estos son pequeños ejercicios de entrenamiento, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo entrenar, ¿sí? Este sistema, cómo entrenar ciertas situaciones. Es bastante completo esta parte. Estas se las llevan a casa ustedes, así que se las dejo ahí en las filminas. Y aparte, les queda acá, ahí los vemos los 2 ejercicios, 3. Hay ejercicios, son ejercicios. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Como siempre, agradecidos de que estén ahí. Recuerden que esto es una desglosación de sistema por sistema, con algunos ejercicios que se van llevando. También van viendo, a ver, cada uno, por supuesto, con sus armas, ¿no? Obviamente. Por ahí uno dice, no, mira, yo tengo esto, pero nosotros tenemos que hablar, que contarlo, de qué trata, cómo es, cómo son las ventajas, cómo son las desventajas, cuáles son los objetivos, todo para que cada uno después, obviamente, dependiendo de las herramientas que tenga o cada una, arma en función de eso. Si siempre el equipo se arma en función de lo que tengo, no de lo que yo pienso o creo que puede ser lo mejor. Eso sí, puedo creer que es lo mejor. Si tengo las herramientas y coincide con lo que pienso, porque si yo quiero jugar con un 1-4-3-3
pero tengo apenas un delantero, me va a ser medio difícil. Entonces siempre mirar lo que tengo, evaluar y de ahí sacar lo mejor. Nunca, es una idea de nosotros, lo conocemos, nunca reservar la táctica por sobre los jugadores. ¿Sí? Muy pocos lo pueden hacer y no siempre el resultado es exitoso, porque a veces obligamos a jugadores a que cumplan funciones a las cuales no tienen carácter y lo que nos quieren infundar es el carácter en esa posición. Que no quiere decir que no rindamos bien o mal, sino que más bien por ahí tal vez no es la posición. Así que bueno, los dejamos tranquilos y tranquilas, les mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo en la última clase, en la próxima, en la 6 de táctica y estrategia.